diferentes, digamos, diapositivas que puedan ir siguiendo un poco lo que veníamos viendo y que nosotros hasta el momento fuimos viendo desarrollos afectivos, desarrollo físico, vimos el desarrollo cognitivo desde Piaget y lo que hicimos fue el desarrollo cognitivo, llegamos hasta el preoperatorio. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver, pero antes de empezar a hablar del operatorio concreto, vamos a ver lo que nos falta. Yo quiero que nos ubiquemos en lo que teníamos para la clase de hoy y vamos a sumar a este aspecto cognitivo lo que nos faltaba del operatorio concreto. Si bien no va a ser parte de la adolescencia, son las bases para que luego en la adolescencia se den otras adquisiciones. Nosotros tenemos en etapa evolutiva una adolescencia y que va a tener desde los aspectos cognitivos el operatorio formal exclusivamente y basado en las adquisiciones del operatorio concreto, justamente ambos se llaman operatorios, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad, a partir de poder, digamos, lograr construir la reversibilidad, de poder, digamos, tener esta construcción, esta estructura en el sujeto, empieza ese recorrido de poder lograr operar, ¿no? Ya no desde la acción directa, desde la acción con los objetos como era en el senso motor, sino ahora con el pensamiento. Y en esa posibilidad de operar con el pensamiento no es inmediato el desarrollo, sino que lo que se observa es que se va complejizando cada vez más en función de las experiencias que va teniendo el niño hasta lograr llegar con la pubertad a lo que para Piaget va a ser la última adquisición en esta construcción de la inteligencia, ¿no? Sería como el estado de inteligencia último, sería el que se logra con el operatorio formal propio desde la adolescencia hasta la vida adulta, digamos, dura todo el resto del desarrollo. Pero desde los aspectos afectivos sociales a nosotros todavía nos quedaba por ver qué pasaba desde lo que planteaba Freud con esa metamorfosis de la pubertad y vamos a agregar, para complementar esto que dice Freud, eh, lo que plantea Erickson, que si bien nosotros todavía no lo vimos a Erickson, digamos, en profundidad, en este cuatrimestre nosotros lo que planteamos es que solo nos detengamos en este momento de Erickson digamos, del desarrollo, de lo que él expone en su teoría, y podemos hacer una mirada muy rápida de lo que pasa antes para poder entender cómo se llega a este momento, pero no vamos a detenernos en cada una de las etapas anteriores a la adolescencia desde Erickson. Sí les voy a explicar qué es lo que Erickson planteaba y cómo es esa evolución que él hace y cómo se llega en esta adolescencia a plantear una crisis, y acá es un término que es muy propio de Erickson, que es el término de crisis, una crisis que va a tener un polo positivo y un polo negativo y que va a estar dado en este momento de la adolescencia por la disyuntiva entre identidad versus confusión de rol. Bueno, nosotros desde el desarrollo cognitivo habíamos visto que yo los puse en forma como de pirámide para que entiendan que la base es lo que permite llegar a los estratos más complejos, digamos, y más evolucionados, y esa base fue el sensomotor, luego vino el preoperatorio, el operatorio concreto y luego el formal, donde vamos de menor complejidad en un sensomotor que trabajaba fundamentalmente con los objetos, con una distancia mínima con los objetos, en donde el sujeto manipulaba los objetos de la realidad a su antojo, para luego pasar a un preoperatorio en donde empezaba a ser parte de un mundo en donde había sujetos, en donde tenía que comunicarse, en donde su pensamiento empezaba a cobrar otro rol, porque antes del preoperatorio no había pensamiento, porque no había función simbólica todavía, y a partir del preoperatorio comienza esa preparación justamente a la posibilidad de, con la reversibilidad, poder operar sobre los objetos, pero ya desde el pensamiento, no desde una acción totalmente directa. Entonces, de menor complejidad a mayor complejidad va a ir siendo ese pasaje. El operatorio concreto, vamos a verlo ahora, las características fundamentales, y lo mismo con el operatorio formal,
para que ustedes más o menos tengan una idea. Sé que después el texto es un poco más complejo, tiene ejemplos que a veces confunden. Yo, digamos, lo que les ofrezco es si quieren, después hacemos digamos, un momento de preguntas, si alguno tiene dudas, o lo podemos hacer en lo que va de la semana, las preguntas que les surgió a partir del texto. A mí lo que me interesa es que ustedes tengan las características fundamentales de esta etapa, ¿sí? Que les permita a ustedes poder rápidamente entender si un niño está en un periodo, digamos, operatorio concreto o está ya en el formal, porque como ustedes verán, a partir de la película que yo les propuse para que vean y que usamos para el examen, no siempre la edad cronológica se condice con las posibilidades que el niño está, digamos, manifestando en, eh, a ver, ya sea en el comportamiento o en el pensamiento. Entonces, muchas veces se condicen, o sea, un niño de 7 años posiblemente ya tenga reversibilidad, pero puede pasar que haya un niño de 9 años que por X motivo, porque eh, el contexto no, a ver, no le generó las posibilidades para que pueda ir en ese ida y vuelta con el ambiente, generando un desarrollo adecuado o un desarrollo en los tiempos que plantea la teoría, y tener 9 y no tener todavía reversibilidad. Entonces, o tener menos de 7 y ya tenerla. Entonces, la edad es simplemente para que ustedes se ubiquen en el momento, pero no es condicionante, o sea, no se guíen por la edad, porque en la película teníamos un niño de casi 11 años, más o menos 11, 12 años, y que todavía estaba en un proceso mucho más, podríamos decir, primitivo del desarrollo de la inteligencia, porque no había sido estimulado, digamos, con las condiciones necesarias para que pueda desarrollar algunas de estas habilidades y estructuras necesarias para la inteligencia. Bueno, bien, aguárdenme un minuto que voy a tratar de leer el, el chat. Bueno, no lo estoy pudiendo hacer en este momento. Si alguien me hizo un comentario, eh, espérenme un minutito que ahora ya cuando hacemos un minuto de pausa y ahí lo puedo ver. Bien, ¿qué vamos a encontrar en este operatorio concreto? Ustedes recuerdan que nosotros veníamos hablando de un desarrollo en inteligencia que se daba, en primer lugar, con un sensomotor, que a partir de la función simbólica, estoy yendo así muy rápidamente, ¿no? A partir de la función simbólica pasaba a operar con el pensamiento, con la inteligencia reflexiva y empezaba a razonar, ¿sí? Tenía diferentes formas de razonar, todavía muy cercana a la estructura de la regulación, no había reversibilidad, esto preoperatorio. Entonces, nos encontramos que ya cercano a los 6 años, 6 7 años, el niño puede empezar a relacionar variables, a poder responder transformaciones que ve sobre masa, sustancias, sobre trasvasamiento de líquidos. Y con esta posibilidad, dice Piaget, lo que se produce en la estructura es como un cierto deshielo, estructuras que antes eran más rígidas, que no permitían ese ida y vuelta en el pensamiento, sino que se quedaba muy con lo perceptivo, que se quedaba, digamos, con el resultado final o con el estado final, empieza a incluir esas transformaciones. Y justamente esta nueva etapa se constituye por ser una etapa en donde el niño puede lograr una transformación interiorizada que es reversible, o sea, esa transformación que se hizo de la sustancia o de los líquidos en el exterior, digamos, en lo real, el niño la puede incorporar, puede pensarla, puede ir y venir sin hacer directamente la transformación en el objeto, puede, digamos, incluir ese dato que está viendo y dar una respuesta respecto a si hay o no conservación, ¿sí? Entonces, lograr esa, digamos, transformación interiorizada y que pueda ser reversible le permite poder responder si se logró o no la conservación de la sustancia, si se logró la igualdad, si esa transformación permitió o no que haya
una desigualdad entre el estado inicial y el estado final, o si se mantuvo a pesar de la misma. ¿Por qué este momento se denomina concreto? Porque si bien todavía, o sea, si bien ahora ya hay reversibilidad, el pensamiento es mucho más flexible, todavía lo que vemos es que eh, lo que vemos aún es que digamos, la ligación con lo perceptivo todavía sigue siendo fuerte. Entonces, necesita utilizar el objeto de la realidad, utilizar directamente objetos de la misma para poder llevar adelante la operación. La puede pensar, pero no puede elaborar hipótesis, ¿no? Puede pensar algunas cosas que puedan ser, podríamos decir, más abstractas, pero no sé, por ejemplo, si nosotros les damos para que clasifique algo, o para que sume algo, si vemos si es una operación más formal de suma o de resta, lo que vamos a encontrar es que al comienzo del operatorio concreto, el niño aún todavía, o la niña necesita utilizar elementos de la realidad para ir generando esa operación. Entonces, eh, si le decimos, no sé, tengo 3 tapitas y después le sumo 2, no va a poder hacer esta operación de forma mental solamente, sino que va a necesitar ver que le estemos sumando 2 tapitas más y poder tener una mirada directa sobre los objetos. A medida que va avanzando el operatorio concreto, vamos viendo que se va despegando cada vez más de la realidad concreta, de los objetos en sí mismos, y puede empezar a hacer operaciones que no necesariamente tenga que llevarlo a una experimentación directa y pueda, digamos, prescindir de ello y pensarlo más. Cuando las operaciones son directamente sobre los objetos, decimos que son operaciones de primer orden, ¿sí? Que se dan directamente, no sé, sumamos datos de la realidad, restamos datos de la realidad, o puede ser clasificar, puede ser serial. ¿Qué decimos por otro lado? Que es una etapa donde hay conservación, ¿sí? Que haya conservación implica que hay 2 acciones que se suceden, que se van a coordinar entre sí y que, digamos, esas 2 acciones que se coordinan entre sí pueden armar una sola acción, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos al ejemplo de las masas que se transformaban y que hacíamos muchas bolitas o que hacían una salchicita larga, depende cuál era la prueba que se le daba. Un niño ve una bolita de masa determinada y luego la otra que estaba como, digamos, la deja una de modelo y a la otra que es de la misma cantidad la desarma, la transforma. Bueno, un niño que puede, digamos, una niña que pueda tener conservación, puede unir estas 2 acciones de desarmar y puede volver a pensar de volver a unirlos, coordinando en una sola acción, ¿no? En que es esta, digamos, transformación la podemos volver otra vez al punto inicial sin que lo haga directamente, pero la puede pensar, y esto estaría, como podríamos decir, conservando o volviéndolo reversible a la acción anterior. Y esto de que un mismo punto es alcanzado por 2 caminos diferentes también tiene que ver con el otro tipo de reversibilidad, que es una acción recíproca, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, tengo un vaso más alto y, digamos, y finito y otro más ancho y peticito, lo que encontramos es que la conservación se mantiene porque las 2 variables en un punto están, digamos, aunque sean diferentes, están conservando la misma cantidad, ¿sí? Están combinándose entre sí para poder lograr mantener la igualdad. Entonces, cuando habla de conservación, lo que plantea es justamente poder entender que las transformaciones se pueden, digamos, mantener en igualdad, o se puede conservar esa transformación o esa cantidad o el peso o el volumen, aun cuando le podamos hacer con otros tipos de transformaciones, siempre y cuando obviamente
rija la regla principal, que es no le agregamos ni le quitamos nada, ¿no? Siempre manteniendo las transformaciones con la misma cantidad, el niño puede ir incorporando esta noción de que de diferentes maneras puede lograr el mismo resultado. A ver, una suma. Nosotros podemos sumar, no sé, 3 más 2 y darnos 5, pero también podemos hacer 4 más 1, podemos hacerlo, en vez de ser 3 más 2, puede ser 2 más 3. Es esta cuestión de que el resultado llegamos de la misma forma, de diferentes maneras, es lo que tiene que ver con la conservación, ¿sí? No sé, cuando los chicos un poquito más avanzados empiezan a practicar, por ejemplo, las tablas, que a veces por ahí le decimos 2 por 3, ¿no? Y llegar a 2 por 3 llegan rápido al resultado, pero tal vez si le damos vuelta les cuesta un poquito más. Les digo, en este caso 2 por 3 es como más sencillo, pero no sé, 2 por 9, tal vez como tienen automatizado, porque ya lo reconocen, porque saben cuál es el resultado, lo pueden llegar a resolver más fácil que si le damos vuelta y le decimos que es lo mismo de 9 por 2. Entonces, esos cambios en la estructura y esas formas, digamos, diferentes de llegar al mismo resultado, el niño tiene que ir aprendiéndolo a partir de justamente este momento, de ir encontrando que la igualdad a partir de las diferentes transformaciones. ¿Qué vamos a ver adentro de la misma estructura? Porque la estructura que acá rige, que es reversible, se la denomina agrupamiento. ¿Por qué? Bueno, porque tiende el niño a justamente a agrupar a los diferentes variables o a las diferentes transformaciones para poder manejarlas en diferentes grupos, diferentes clases. Entonces, lo que vemos acá es que este esquema, esta estructura, no es esquema, esta estructura, tiende a complejizarse en diferentes momentos, a producirse, si bien hay una conservación al principio, a producirse conservación en diferentes aspectos en determinado momento del desarrollo. Al principio va a poder conservar sustancia, pero no va a poder hacer todavía lo de peso y lo de volumen. ¿Cuándo lo va a lograr? Cuando esté más o menos el de peso entre los 9 y 10 años y el de volumen entre 11 y 12 años, ya casi llegando al operatorio formal. Tiene que ver, vuelvo a decir, con digamos, la característica de los objetos, la posibilidad de manipular esos objetos también, la imposibilidad todavía de poder combinar las reversibilidades, ahora está al final, pero les planteo las reversibilidades en este momento, la reversibilidad tiene dos formas de verse, y estas entre sí no se combinan, sino que actúan de forma separada. Entonces eso también lleva a que las nociones de conservación vayan dándose poco a poco y no todas en un mismo momento. No es que el niño, a medida que ya logra conservar y logra conservar en todas las operaciones, sino que más bien va complejizándose a medida que va avanzando en su experiencia. Bueno, acá nuevamente planteo que es la reversibilidad, y por último les diría, bueno, esto de la reversibilidad, que hay dos tipos, ¿sí? Dos tipos de reversibilidad en este momento del desarrollo. Por inversión, o sea, que puede volver al punto inicial haciendo la acción, digamos, o la operación contraria, o por reciprocidad o compensación, que es cuando elaboramos otra operación que en realidad compensa la anterior. Cuando yo les digo que algo es por compensación o reciprocidad, perdón, por ejemplo, es cuando podemos combinar variables, ¿no? Y decir, bueno, hay la misma cantidad en los vasos porque si bien este es más finito y alto, este otro es más ancho y más bajito, pero es más ancho. Entonces esa diferencia en las variables de las características digamos, de los vasos o del objeto que está conteniendo el líquido, permite compensar la diferencia perceptiva, porque lo que vamos a ver es que quizás está más alto el líquido que tiene el vaso más finito y alto y el otro está por debajo.
Un niño preoperatorio eso no lo puede hacer, no puede combinar variables, solo ve una variable, o ve que es alto o ve que es bajo, ve y queda, digamos, muy atado a lo perceptivo y analiza la realidad desde ese lugar. Entonces, cuando nosotros estamos en un operatorio concreto, la reversibilidad permite que pueda, digamos, conservar justamente porque hace esa relación entre variables. Bien. Hay dos tipos de operaciones que vamos a ver en el operatorio concreto. Las operaciones lógico-aritméticas, que están relacionadas a lo que tiene que ver con clasificar, seriar, con la noción de número, con la construcción de noción de número. Y lo que vemos en este tipo de operaciones son operaciones que se hacen sobre objetos que podemos, se dice discontinuos, ¿por qué? Porque podemos separarlos, podemos, digamos, tomar cada uno de esos elementos y ir o contarlos, o podemos agruparlos por color o por forma, o podemos ubicarlos en tamaño por las diferentes alturas que tienen. Son elementos que pueden y que permiten ese trabajo de agrupar en función de, digamos, de sus cantidades, o de su altura, o de su característica. Ahora, no son las únicas operaciones que puede hacer el niño, sino que también puede operar, a partir, digamos, de esta nueva etapa, sobre elementos que no son discontinuos, o sea, que no podemos separarlos, sino que tienen que ver con algo que es continuo y que para poder operar sobre ello necesitamos elaborar una unidad de medida. ¿Como cuál? Como el espacio, como el tiempo, como la velocidad. Entonces necesitamos ubicar una unidad de medida que me permita a partir de ella sí operar para compararla y poder ahí así hacer las diferentes operaciones que necesitemos hacer. Y en este sentido, yo siempre traigo el ejemplo de, por ejemplo, el hecho de cómo medimos o cómo incorporamos esto de la unidad de medida de 1 centímetro y de poder utilizar una regla. A ver, los niños de 6, 7 años le damos la regla y seguramente harán una raya, pero no van a poder identificar qué significa cada uno de estos numeritos que estamos teniendo en la regla. Pero posiblemente si nosotros le decimos que midan con la mano, o que midan con los pies, o que midan con algún elemento, o utilizar la regla, pero no la regla por la cantidad de centímetros que dice la regla, sino por la cantidad de reglas que hay, algún elemento de la realidad con el cual estén más familiarizados, vamos a empezar a incorporar esa unidad de medida, ¿no? Esa noción de, a partir de esa unidad, de poder, esto que es tan amplio como el espacio, como el tiempo, poder operar sobre él, ¿no? Cuando nosotros decimos el tiempo, si bien la idea de tiempo los niños la manejan, no la manejan en los términos para poder operar sobre ella. Si nosotros le decimos cuántos minutos es una hora, posiblemente un niño que no tenga todavía la noción de tiempo y la noción de unidad de medida para ese tiempo no lo va a poder responder. Y es algo que se construye a lo largo de este periodo operatorio concreto. Es por esto también que cuando los niños son más pequeños y uno le dice, no sé, el lunes te voy a comprar tal cosa, y los niños no entiendan qué significa, cuándo va a ser el lunes. Entonces, cuando uno le pone a los días, cuando uno va teniendo esa secuencia de los días, porque los días tienen un orden, estamos ahí haciendo, a ver, una seriación, estamos englobándolos, haciendo un englobamiento, digamos, de los días en una semana, pero sobre un dato de la realidad que no es discontinuo el tiempo. Entonces necesitamos crear unidades de medida que nos permita poder operar sobre el mismo, poder sumar, poder restar, poder decir cuántos días me faltan para, poder pensar que, después del viernes viene el fin de semana, y obviamente en relación también de la experiencia. Aunque esto parezca fácil, yo les digo que en la experiencia lo que encuentro es que los niños, no todos los niños de, no sé, podría decirle de 10 años, manejan recontra bien el tema del tiempo. Muchas veces hay que volver otra vez mucho al dato de la realidad
visible, ¿no? Un cronograma de días en donde el niño pueda ir fijándose, bueno, hoy qué día es, hoy es martes, bueno, y mañana qué viene, y mirar también mucho desde lo gráfico, a veces con dibujos, a veces, o sea, es una idea que parece, uno lo ve desde la mirada adulta y parece fácil, pero en realidad el tiempo es algo que se tiene que construir y que no es tan sencillo, y es muy subjetivo también, si bien tiene una unidad de medida, tiene todo un componente subjetivo que vemos que después con la adolescencia el tiempo nuevamente se vuelve como controversial porque no son iguales, más allá de saber las unidades de medida, el tiempo subjetivo para cada uno es diferente. Bien. Bueno, y esto un poco es lo que ya les venía diciendo. Hay dos tipos de limitaciones. Por un lado, la situación de que se tenga que abocar a datos de la realidad concreta y a necesitar el dato de la realidad, a no poder imaginar quizás algo demasiado abstracto y necesitar por ahí algo más gráfico o los elementos para sumar, los dedos, o sea, diferentes datos, digamos, y manipulación de estos datos, se le suele decir que eso es una limitación en cuanto a la forma, ¿no? Y en cuanto al contenido, tiene que ver con este desfasaje, esta situación que pasa con la estructura, que la estructura no es 100% madura en el momento que se establece, esa reversibilidad no se establece ya con todas sus características ya, digamos, manifiestas, sino que se va a tener que construir en la relación que el niño va estableciendo con el medio y con la madurez que va teniendo también esa estructura, porque, digamos, necesita de las bases de una conservación de sustancia para que pueda luego conservar el peso o conservar el volumen. Y lo que sí va a suceder a lo largo de todo el operatorio concreto es que ya el equilibrio no es progresivo, no es que el niño va avanzando poco a poco en cuanto por tanteos encontrando el equilibrio, sino que ahora ya la asimilación y la acomodación pueden interactuar, pueden lograr esa flexibilidad que permite la reversibilidad y se denomina ahora el equilibrio móvil. Un equilibrio móvil es un equilibrio que es estable, que es compensado, o sea que todas las fluctuaciones que puedan suceder en la estructura van a ir compensándose para mantener la equilibración y que además es activo, que constantemente el niño va buscando experimentar y aplicar también esas nuevas adquisiciones en la realidad, ¿no? Y la reversibilidad no la vemos solamente con la posibilidad de operar, también desde lo afectivo vemos esta reversibilidad, la posibilidad de ponerme en el lugar del otro, de poder aceptar reglas, de poder entender que hay reglas que van más allá de lo que yo deseo y quiero. Cuando veíamos, cuando yo les di las consignas para la clase, si bien nosotros no llegamos a esta etapa, ustedes verán que en la película, para el examen, perdón, en la película, el niño al final de la película logró entender las reglas, o que por ahí había reglas que, a ver, se tenían que dar, y que cuando no se daban, se producía lo que se puede decir como una injusticia, ¿no? Como que no era justo porque uno había respetado las reglas. Bueno, el niño esto del respetar las reglas, de lo que es justo, el no hacer trampa, no es algo que lo adquiere inmediatamente, lo va construyendo a medida también que sus estructuras cognitivas van madurando. Entonces, un niño preoperatorio tiene un juego simbólico que casi siempre es egocéntrico, que suele ser difícil que el niño sin mediación del adulto no llegue digamos, o no llega a buscar el éxito y sin importarle que el otro por ahí se sienta mal o pierda porque uno hizo trampa. Ahora, un niño cuando está en el operatorio concreto ya comprende que si hace trampa no se puede jugar porque se rompe la regla y el juego también deja de ser, digamos, deja de tener el sentido que tenía, que era compartir con el otro. Es una etapa en la que el niño puede entender esto de cooperar con el otro, de ser solidario, de poder hacer cosas más allá de lo que yo quiero, sino también por lo que el otro quiere. Entonces, todo esto
no solamente se da en la operación, en lo formal del aprendizaje, sino también en lo social, en la posibilidad del niño de poder, vuelvo a decir, proyectarse, poder pensar qué va a pasar más adelante, qué pasa si yo le pego a un compañero y me van a retar. Esa posibilidad se da ahora y uno diría, bueno, desde Freud era porque tiene super yo. Sí, desde Freud podemos decir eso, pero también desde lo cognitivo podemos decir que el niño tiene también una estructura que puede pensarse, que puede pensar y anticipar eh, situaciones, que no es necesario que las viva para poder saber qué es lo que va a suceder después, sino que ya tiene el registro de lo que sucede si uno pega a un compañero. Eh, entonces, esta posibilidad en el pensamiento no se logra hasta que la estructura digamos, reversible, el agrupamiento en este caso de esta etapa, no esté dada. Bien, voy a cortar 2 minutitos acá para ver si hay preguntas. No, parece ser que no. Bueno. ¿Usted me escucha ahora? Sí, ahora sí, te escuchamos. Ahora sí, ahora sí. Bien, bueno, pues aprovechen ahora y si no paso al formal para hacer preguntitas que les queden de este tema, del concreto. Esto es la base para el formal, ¿por qué? Porque si el niño no puede operar sobre la realidad, si no hay reversibilidad, no va a poder hacerlo de una manera totalmente abstracta, con solamente el pensamiento, sin, digamos, necesitar la realidad concreta. Entonces, por eso es que todo va siendo un poquito la base para lograr las adquisiciones de la vida adulta. Bien. Preguntas no hay todavía. No, parece que no. Bueno, voy a volver a compartir. Ahora ya te escucho, así que si hay alguna preguntita, David, vos me frenás. Dale, dale. Bueno. Bien. Y entonces cuando nosotros estamos más o menos entre los 11 y 12 años, dirá, en teoría, ¿no? Vuelvo a decir, las edades son simplemente para que ustedes se ubiquen en la etapa, pero no para que sea totalmente, digamos, excluyente de que si no tiene esa edad, no puede ser que ya esté en un operatorio formal, o que si está ya en esa edad, sí o sí lo va a estar. Sí, nosotros tenemos que ver si se dan o no se dan estas características más allá de guiarnos por la edad. No es lo mismo la edad cronológica que la edad cognitiva, que la edad madurativa desde lo social, desde lo afectivo. Entonces nosotros, los psicólogos principalmente, cuando estamos evaluando a un sujeto a nivel de terapia, por ejemplo, lo que nos pasa es que tenemos que evaluar todas estas cosas por separado para después entender si se está dando correlativamente todo en el mismo momento evolutivo o si quizás hay cosas que están más inmaduras y que todavía no se han dado, o que hay cosas que están más maduras que otras para la edad. Entonces, tengan en cuenta que no todo va lineal, no es que, bueno, ya tiene 12 años y a veces uno tiene como esta idea de que porque tiene 12 años ya el pensamiento tiene que ser de un adolescente o tiene que pensar como lo pensaría un adulto o que él afectivamente tiene que ser de esa manera. Y en realidad, justamente con esto vamos a entrar a esta etapa de la adolescencia. Es una etapa en donde es una transición y vamos a encontrar que hay cosas que aparecen y cosas que todavía se mantienen de momentos anteriores. Bien. Una de las características que tiene el operatorio formal es que justamente se va a desprender de lo real. ¿Qué quiere decir eso? Desprenderse de lo real es justamente no estar con esa limitación tanto en forma como en contenido respecto a la inmadurez de la estructura o de la necesidad de actuar sobre el dato de la realidad. Entonces, al no depender de lo real, puede empezar a incluir lo posible, ¿sí? Lo virtual, las otras posibilidades que una misma situación tiene. A ver, si ustedes quieren que yo lleve un ejemplo quizás más simple y sencillo, cuando nosotros pensamos algo de la realidad, sabemos que esa realidad que estamos observando, viendo, es en realidad, valga la redundancia, subjetiva.
es una manera de las miles que puede tener. Muchas veces en terapia uno lo que hace desde el lugar terapéutico es mostrar las otras posibilidades, las otras formas en que esa misma situación puede ser vista. Y entonces a partir de ahí se puede hacer algún tipo de elaboración de eso. Bueno, todo eso es posible cuando uno tiene una estructura de pensamiento que ya no está tan atada a lo real. Si yo le quisiera hacer a un niño de 9 años que reflexione sobre ciertas cuestiones quizás de su historia o de su vida, le va a costar mucho más que si lo hago a un adolescente ni hablar a un adulto. En cambio, tal vez puedo ir a lo concreto, qué pasó, qué situación, cómo te sentiste, ir a lo que sí puede manejar él y puede pensar y no tanto a lo abstracto. Y esta característica de desprenderse de lo real y empezar a incluir lo posible, y que lo posible sea lo primordial, ¿no? Y que lo real se subordine a lo posible y no al revés, es justamente una de las características fundamentales del operatorio formal. Y que les diría que además es a nivel de lo afectivo también tiene repercusión, ¿no? Luego otra de las características que les planteo es que ya no necesita, digamos, el dato de la realidad concreta y actuar sobre los objetos, sino que puede empezar a trabajar en un plano del pensamiento abstracto, en el plano de las ideas, más que en el plano de los objetos concretos. Entonces eso también permite que pueda ampliarse la posibilidad de acción sobre las cosas. No necesitamos tener el objeto, saber que está, sino que con pensarlo solamente ya podemos elaborar algún tipo de operación sobre ello. Y las operaciones que antes eran de primer orden o de primer grado, ahora pasan a ser operaciones de segundo grado. El dato de la realidad, no sé, esos objetos esas manzanas, no sé, esas tapitas de gaseosas que sumábamos, ese dato de la realidad con ese objeto se lo incluye dentro de una idea, ¿sí? Se empiezan a elaborar ideas o proposiciones para poder relacionarlas a esas ideas entre sí y poder clasificar, seriar, enumerar esas ideas, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos que organizarnos, organizar tareas, organizar qué es lo que voy a hacer o cómo voy a organizarme con las cosas que tengo para estudiar. Ustedes allí están trabajando no solo el dato de la realidad, pero el dato de la realidad está dentro de una idea, ¿sí? Ustedes han priorizado que, por ejemplo, algunas materias van a ser primero porque consideran que esas son fundamentales que la estudien más, porque les cuesta más, o creen que esa va a ser más difícil, pero ya no es solamente que están clasificando o están organizando el dato en sí mismo, el objeto, sino que también están organizando ideas que tienen sobre esos datos. Entonces, esto es lo que les permite el pensamiento formal, la inteligencia en este nivel, que puede empezar a armar una idea y relacionarlas entre sí. Cuando nosotros hacemos esto, comúnmente lo que hacemos es un pensamiento hipotético deductivo, armamos ideas que se relacionan entre sí, armamos una hipótesis, una interpretación, una relación que le damos a esas dos ideas y tratamos de ver si se dan o no se dan de la forma en que nosotros creíamos, sabiendo que esa forma en la que nosotros creemos no es la única forma en la que se da, sino que puede haber un montón de otras maneras en que la relación entre esas variables se puede, o esas ideas se pueden manifestar. Entonces, cuando pensemos operatorio formal, piensen cómo nosotros pensamos cuando trabajamos, cuando estudiamos, cuando investigamos, elaboramos una idea, el dato de la realidad lo ponemos dentro de una idea y relacionamos esa idea con otras. Y establecemos diferentes experimentaciones, podríamos decirlo así, aun cuando no lo hagamos experimentación en campo en sí, pero sí vamos viendo si pueden o no haber
otras situaciones que no sean las que pensamos, si se puede dar la situación contraria, si se puede dar de otra manera la relación entre esas ideas, y todo esto nos permite poder o afirmar lo que decimos o descartarlo. Bien, entonces, cuando hablamos de operaciones de segundo grado, son operaciones de operaciones, o sea, hacemos seriaciones sobre seriaciones, clasificaciones sobre clasificaciones, o sea, vamos incluyendo tareas mucho más complejas a la hora de desarrollarlo. Y, bueno, ya le dije lo del pensamiento hipotético deductivo. ¿Qué vemos que pasa en el formal? La relación, digamos, la relación que se tiene con lo concreto empieza a ser cada vez menos necesaria, ¿sí? Entonces, lo que plantea esto de la liberación de las relaciones y clasificaciones, o sea, cuando seriamos o clasificamos con el vínculo, con el dato de la realidad, permite que pueda tanto la reversibilidad por inversión como la reversibilidad por reciprocidad empezar a unirse y a empezar a combinarse, ¿sí? Nosotros antes, en el operatorio concreto, lo que teníamos es que o se operaba desde la inversión o se operaba desde la reciprocidad, pero el niño no podía combinar entre sí o pensar que la misma situación podía ser pensada de ambas maneras. En cambio, en este momento sí, y esa combinatoria le permite dar lugar a el grupo de las 4 transformaciones que, digamos, es como una de las características fundamentales del pensamiento, que es una misma acción, podemos verla de diferentes formas. Podemos verla de la manera inversa, podemos ver si se da su recíproca, o sea, cambiamos el orden de la relación, y a su vez ese cambio de orden, la negativa de esa, o sea, la forma inversa de esa, es la correlativa. Ahora, yo les anoté un ejemplo que da el texto, para que lo voy a buscar para no decir cualquier cosa y que no... que da el texto que tiene que ver con cómo se relacionan estas diferentes operaciones, estas transformaciones que pueden ser sobre el dato de una realidad. Entonces, él da el ejemplo de que, por ejemplo, si el niño quiere, o el adolescente quiere investigar a ver si cuando se enciende una luz se produce la detención de un móvil, ¿no? De algo que se mueve. Entonces, tiene la idea de que cuando se enciende la luz se detiene digamos, el objeto que se mueve. Esta idea sería como la idéntica, o sea, la de donde parte su idea. Pero para poder saber si esto es válido, si esto es así, si realmente se sucede de esta manera, lo que tiene que comprobar, o lo que se debería comprobar, es que no sucede, por ejemplo, que se prenda una luz, pero que no se produzcan detenciones, o sea, que no se deje de mover el móvil. Y a su vez, también, eso sería la negativa, o sea, hacer que se produzca lo contrario. O probar a ver si en realidad lo que está provocando, digamos, que no es que la luz provoca la detención, sino que se da al revés la relación, que la detención es lo que hace que se prenda la luz. Que eso sería, por ejemplo, pensar que ahí se está produciendo digamos, una transformación recíproca. O sea, es cambiar el orden, pero las relaciones, el efecto es el mismo, pero la relación entre uno y otro es diferente. Ya no es la luz provocando la detención, sino al revés, la detención provocando la luz. Y si nosotros, para poder comprobar si esto es así, si realmente se sucede, tenemos que también comprobar que no se suceda al revés, que se detenga, pero que no se produzca la luz. Entonces, esas diferentes formas de evaluar una misma situación, de comprobar que si no se suceden otras situaciones distintas a las que nosotros creemos, es lo que se le suele denominar las 4 transformaciones a la hora de establecer una proposición o una idea. Entonces, ¿qué es lo que dice con estos ejemplos Piaget? Que todas las situaciones contienen todas estas variables, que se pueden suceder como no, pero que están contenidas en la situación.
Cuando nosotros pensamos algo, hay un montón de otras situaciones que pueden darse, que, a ver, después puede ser que no se den en la realidad, pero que en el pensamiento sí son posibles, ¿sí? Entonces, en la investigación, ¿uno qué hace? Ir viendo todas esas variables que puedan entrar en juego, ver si tienen relación o no, ver si no puede ser que se dé de otra manera. Por eso uno también acota mucho la cantidad de variables que entran en juego, porque cuanto más amplia, mucho más es la posibilidad de que se den otras relaciones entre sí. Entonces, esta posibilidad lo puede hacer el adolescente porque su pensamiento ya no está fijado a lo concreto, sino que puede pensar en una multiplicidad de opciones o de posibilidades justamente ante una misma situación de la realidad. Por eso muchas veces, si uno va a lo que sucede en la realidad, lo que nosotros encontramos es que el adolescente muchas veces en su pensamiento tiene ideas que nosotros para el adulto son descabelladas o son poco posibles de llevar adelante, pero ¿por qué el adolescente las manifiesta? Las manifiesta porque en su pensamiento, como está, aparte en una etapa en la que está pudiendo lograr pensar todas estas posibilidades y relacionarlas entre sí, en su pensamiento, como para él es posible, porque en el pensamiento es posible, le cuesta mucho la bajada otra vez a la realidad. ¿Sí? Se ha despegado de lo concreto en el pensamiento, pero todavía no puede hacer esa bajada en lo que es en la realidad en sí. Entonces, nos vamos a encontrar con adolescentes que son sumamente teóricos, que te elaboran teorías y explicaciones de las situaciones sumamente armadas y ricas, pero que seguramente muchas de esas no pueden ser llevadas a la realidad, ¿no? Pueden ser lo que uno dice, bueno, una variable operativa, ¿no? De que puedo llevarla a la acción. Entonces, tiene que ver con el tipo de pensamiento. Es posible que lo hagan porque justamente puede hacer mirar todas estas formas de que una misma relación se establezca. Y por otro lado, como las reversibilidades se unieron, lo que se establece ya no es un agrupamiento, sino más bien una idea de red o de reticulado en donde todo está relacionado con todo, ¿no? En donde ya no hay una separación entre una operación con otra, sino que todas las operaciones pueden relacionarse entre sí. Bien, y por último, bueno, yo no sé si es el último porque no recuerdo, a ver, sí. Plantea esto de la nueva forma del egocentrismo. ¿Por qué? Porque lo que les vengo diciendo, muy centrado en estas posibilidades que su pensamiento le está abriendo, un adolescente lleva esto a la realidad y muchas veces no entiende por qué la realidad no se puede ajustar a los deseos o a lo que pensó o a su forma de razonar la realidad. Por un lado, a ver, ese egocentrismo no es que sea negativo y no es malo, sino al contrario, como muchas veces es potenciador de cambios y de modificaciones en el entorno, pero a veces se queda un poco alejado de lo que la realidad le ofrece. Porque está centrado en sus propios deseos, en sus propias ideas, en su propio modo de ver la situación y, y desde donde lo ve y desde donde armó su teoría de la realidad es válida, pero no puede todavía quizás incorporar las otras ideas, ¿no? Y como que se queda en algún punto centrado en esos pensamientos que pudo elaborar. Eso sería como, a ver, por un lado no sería tan favorable, pero por el otro, muchas veces esa forma de pensar le permite llevar a querer cambiar la realidad para que se ajuste a su pensamiento. Entonces, los grandes cambios a veces se suceden desde las ideas que uno tiene en la adolescencia, ¿no? Esa posibilidad de, nosotros vamos a ver la semana que viene con algunas características que algunos teóricos de la adolescencia planteaban, esta idea de querer, digamos, una reivindicación social, ¿no? De un cambio social, de una búsqueda de que el mundo que los adultos le ofrecen sea modificado, más ajustado a sus propios pensamientos que ajustado al pensamiento del adulto. Entonces, digo, por un lado lo limita, pero por el otro es un factor favorable para cambios. Bien. Bueno, después yo ya les pasaba al desarrollo afectivo, pero voy a parar para ver si hay preguntas.
Bueno, esperamos. No, en el chat no hay ninguna, pero esperamos a ver si hay alguna. Bien. Yo quiero creer que no hay ninguna, no porque, Porque se porque no entiende hay todo. dudas, sino porque en realidad seguramente están ahí procesando. Ustedes van a tener que, en el texto, bueno, habla de diferentes adquisiciones que por ahí en el formal se dan, como la concepción de lo que es una proporción, o esta idea de cómo, a ver, cómo se sucede lo que dice como doble referencia, ¿no? Un mismo punto que que establece una referencia, pero con, por ejemplo, dos movimientos distintos, ¿no? Y entonces da el ejemplo de poder mantener la igualdad o la noción de cómo se produce algunas situaciones de la realidad, y trae el ejemplo de un caracol que se mueve en una dirección sobre una base que se mueve en la dirección contraria. Entonces, dice, bueno, el adolescente, digamos, lo que puede entender es que si bien el caracol se mueve en una dirección, no es que no avance, sino que está compensado por el movimiento de la base. Entonces, si uno lo mantiene, no sé si el ejemplo desde donde le estoy diciendo se entiende. Si yo tengo un caracol que avanza de izquierda, o sea, para la izquierda, y una base que avanza hacia la derecha, y tengo un punto de referencia, lo que me va a parecer es que el caracol no avanza. ¿Por qué? Porque siempre está como pareciera ser en el mismo lugar. En cambio, con la adolescencia, ya puede empezar a comprender justamente que hay dos variables que están teniendo características distintas, que, digamos, la situación de una está compensando la otra, aun cuando haya un punto de referencia que parezca y que haga pensar que no está avanzando el caracol. Un niño operatorio, en preoperatorio ni hablar, lo que dice es, bueno, en realidad el caracol no se mueve. En realidad, ¿por qué? Porque queda en lo perceptivo, queda en lo que ve es que como están compensadas los movimientos de un objeto y del otro, del caracol y de la base, entonces ve siempre que está en un mismo punto en referencia con algo externo. En cambio, un adolescente ya puede entender todos esos movimientos y de poder evaluar las relaciones entre sí. Bueno, lo mismo con respecto a la relación entre peso y longitud, ¿no? Esto que, a ver, en el operatorio concreto se trabajaba sobre peso o se trabajaba sobre longitudes, pero no se relacionaba una con otra. En cambio, lo que puede hacer sí en la adolescencia es poder relacionarlas entre sí. Y cuando leía el ejemplo, bueno, lo que planteaba y me hacía acordar que, digamos, el ejemplo gráfico, esto de cómo, a ver, a menor longitud, mayor peso está compensado con mayor longitud y menor peso, ¿no? Y me acordaba de las barras de pesa para hacer el banco de pecho o de espalda, en donde para poder sacar, no sé si alguno al gimnasio seguramente le habrá pasado, cuando uno quiere solo descargar las barras, lo que tiene que hacer, la barra, la tenés que mover el lado que va a ser más pesado para que quede menos espacio de barra en donde estén más las pesas y, y pueda sacar, digamos, el lado que está más pesado, perdón, pueda sacar con relación al lado que está más liviano. Entonces, un lado tenés una pesa más liviana con mucha barra, mayor longitud, y del otro lado tenés menos barra y más peso. ¿Pero por qué se hace eso? Porque claramente compensa las distancias, las longitudes y el peso se compensan entre sí. Entonces, bueno, cuando leía no era el ejemplo que daba Piaget, daba el ejemplo de la balanza, pero me recordaba esto de cómo, bueno, se va relacionando. Un niño operatorio concreto no va a entender eso, y probablemente, y me ha pasado de ver gente que lo ha hecho, de ir a sacar la barra como está, cuando están las dos equilibradas del mismo lado, ir a sacar de un lado el peso y que se le venga todo encima. ¿Por qué? Porque obviamente quedó desequilibrado.
Entonces eso se compensa moviendo las barras. Entonces, el que no lo sabe, ya lo sabe. Cuando vayan al gimnasio en algún momento de esta nueva normalidad, no hagan eso porque se les va a venir todo encima y flor de lío que van a hacer. Pero bueno, estas cosas de las proporciones y de la relación entre peso y longitudes, es algo que recién lo puede establecer el adolescente porque tiene una estructura de pensamiento que lo puede hacer, ¿no? Establecer esas relaciones entre sí. Bien. Bueno, Gabriela dijo que se entiende bien, me alegro. Y quiero ver si me quedó algo en el tintero. Bueno, sí, muchas cosas, pero preferiría ir a partir de sus dudas, ¿no? Bueno, nada, le decía que ahora vamos a ver lo afectivo social, un poco de Freud y un poco de Erikson. Pero si ustedes van viendo, lo cognitivo no está muy alejado. De hecho, al final del capítulo 5 de Psicología del Niño, él trae alusión a Freud y a Erikson, un poco de un lugar medio crítico por algunas cuestiones desde lo afectivo. Digo, ¿quién lo trae? Lo trae Piaget, ¿no? Porque, perdón, no contextualicé. Piaget trae un poco a Freud y a Erikson en relación a lo que ellos plantean con el pensamiento del adolescente, pero si uno se pone a ver, bueno, entiende mucho más por qué el adolescente, digamos, a veces tiene algunas respuestas, y algo que, bueno, nosotros no lo tenemos, pero yo sí lo voy a agregar, es que hoy por hoy con las neurociencias lo que digamos, se pudo ir comprobando es que también hay un desfasaje, le podría decir así, una desproporción entre ciertas áreas del cerebro, principalmente las áreas que tienen que ver con la corteza prefrontal, con las áreas subcorticales, perdón, que tienen que ver con el sistema límbico, con el de las emociones, y esa desproporción, digamos, entre la madurez que tienen las áreas subcorticales, que están más maduras y que están como mucho más, les diría, más activas, en relación a las áreas prefrontales que están menos activas, hace que muchas veces, por ejemplo, encontremos esta dificultad en el adolescente de el control de los impulsos, de la evaluación de riesgos, ¿sí? Que muchas veces tienen que ver con que no es que no conozcan y no sepan los riesgos, sino que a veces la búsqueda de la satisfacción en la inmediatez prima sobre la reflexión respecto a las consecuencias o a las situaciones. Entonces, se ve una desregulación a nivel cerebral también y una inmadurez a nivel del cerebro, que está dada ¿por qué? Porque en esta etapa de la adolescencia, como sucede en los primeros años de vida, nuevamente hay nueva sinaptogénesis, o sea, nuevas áreas que empiezan a generar conexiones y nueva poda neuronal. Entonces, esa modificación, esa, digamos, diferencia entre lo que era el cerebro, digamos, del niño y el adolescente, que hace que empiece a tener mayor sinaptogénesis, que quiere decir que hay mayor conexiones, mayor áreas que se empiezan a estimular, mayor mielinización, pero a su vez también hay más poda neuronal. Entonces está como en un momento de reajuste. Entonces lo que lleva también es que justamente en ese tiempo de reajuste no todo esté funcionando de forma coordinada y adecuada, sino que esté habiendo esta diferencia y haya áreas más activas y áreas menos activas. Entonces eso hace también que en el adolescente por ahí sea más impulsivo, sea la regulación del humor, el hecho de que por ahí estén de mal humor y un momento después está todo bárbaro, tiene que ver con que no hay una adecuada conexión entre esas áreas. Los receptores, digamos, que tienen que ver con la inhibición de algunos neurotransmisores tampoco están, digamos, bien desarrollados y bien manifestándose de forma adecuada, y esto lleva a que también tengamos algunas de las conductas que vemos en el adolescente
comúnmente, ¿no? Entonces, lo que sí, a medida que va avanzando en la adolescencia y más o menos entre los 20 y 25 años, se produce como la madurez neuronal ya del adulto y entonces empezamos a encontrar mayor estabilidad, ¿no? En cuanto a la conducta, en cuanto a las emociones, en cuanto al pensamiento. Si bien es una etapa, vuelvo a decir, que podríamos decir que hay a nivel cognitivo mayor producción del pensamiento, todavía esa mayor producción del pensamiento no está bien regulado. Entonces, por ahí tiene que ver más con las propias experiencias, como yo les decía, que con evaluar lo que pasa en la realidad y lo que si la realidad le está ofreciendo puede ser posible o no de hacerse, o de lo que él quiere es posible hacerse en esa realidad. Entonces, a nivel digamos, de lo neurológico también encontramos algunos cambios en el cerebro en relación al niño, que es interesante, si bien yo no les voy a adentrar tanto, les comento esto a forma de dato nada más, porque ustedes este año no tienen nada de bibliografía en relación a las neurociencias, pero sí como para que lo sepan, de que no es igual el cerebro del adolescente que del niño, ni tampoco es igual que el cerebro del adulto. Entonces, en ese sentido, también comprender que haya manifestaciones conductuales, manifestaciones del pensamiento, manifestaciones del estado del ánimo, que sean, digamos, por ahí distintas, y que eso no quiere decir, a ver, y algo que por ahí quizás hoy en día se está dejando un poco de lado, esto de creer que, bueno, en la adolescencia todo es normal. No todo es normal, no todos los cambios y las dificultades que tiene el adolescente es normal. Hay que ser cuidadoso con eso porque muchas veces en cuestiones más cercanas a la patología, a veces uno se pierde de poder comprender la realidad de lo que le está sucediendo, tal vez está atravesando una situación, digamos, patológica grave, digo, es una etapa en donde puede suceder esquizofrenia, depresiones, ideas suicidas, y a veces uno cae en la idea de que, bueno, es normal porque es la adolescencia. Es normal que tenga problemas de estado de ánimo. Sí, a ver, es real, pero eso no quiere decir que esa situación que le suele suceder no derive en un comportamiento que le genere un problema. Entonces, en este sentido, normalizar no significa restar importancia o minimizar, sino más bien comprender que si esto está pasando, hay que tener más cuidado, hay que escuchar, hay que ver si no hay algo de base. Principalmente lo que va a pasar cuando uno trabaje con adolescentes es que vaya a haber muchas de estas cuestiones de lo afectivo, de cómo registran sus propios cambios, de su propio crecimiento, de la confrontación con la autoridad. Entonces, muchas veces uno confunde que eso es como, bueno, ya se le va a pasar y en realidad sería bueno darle importancia, escucharlo, escuchar qué le está pasando para poder intervenir si es necesario, no minimizarlo de una y ya está. Bien,